Algunos asesinos se derrumban cuando la justicia finalmente los alcanza, otros se quedan impasibles mientras les leen en el tribunal las vidas que destruyeron, y unos pocos reaccionan de maneras inesperadas. Sigue con esta lista, porque a medida que la lista asciende, los crímenes se vuelven más oscuros, las reacciones más frías, y lo que ocupa el primer lugar te hará cuestionar cuán humano puede ser alguien después de hacer lo impensable. Número 10. Timothy Mosley y Austin Myers. Lo que comenzó como un plan para conseguir dinero rápido se convirtió en una de las traiciones más escalofriantes imaginables. Timothy Mosley y Austin Myers tenían tan solo 19 años cuando decidieron robar a su amigo de la infancia, Justin Back, en enero de 2014. El crimen tuvo lugar en la propia casa de Back en Waynesville, Ohio, un lugar donde se sentía seguro entre personas de confianza. Myers, el planificador, sabía de la existencia de una caja fuerte en la casa y creía que el robo sería fácil, pero el plan no se detuvo en el robo. Desde el principio, acordaron que Justin no podía quedarse con vida. Al llegar, la interacción pareció normal al principio. Luego, en la cocina, comenzó el ataque. El intento de matarlo fracasó discretamente, lo que resultó en repetidos apuñalamientos mientras Justin suplicaba saber por qué sucedía. Pasó sus últimos momentos escuchando las palabras tranquilizadoras de quienes ya habían decidido su destino. Después, intentaron ocultar el crimen, tirando el cuerpo y simulando que Justin se había fugado. La policía desenmascaró la historia rápidamente. Mosley cooperó con la fiscalía, admitió su responsabilidad y recibió cadena perpetua sin libertad condicional. Myers optó por ir a juicio. En el tribunal, Myers se disculpó y pidió al jurado que le perdonara la vida, argumentando que otra muerte solo causaría más dolor. El padre de Justin respondió con palabras devastadoras, diciendo que esperaba que el recuerdo de su hijo lo atormentara para siempre. El jurado recomendó la pena de muerte, convirtiendo a Myers en la persona más joven en el corredor de la muerte de Ohio en ese momento. Las apelaciones basadas en la edad y la salud mental fracasaron. Número 9. Dexter Donnell Johnson. Un joven de 18 años, en plena ola de crímenes, robó el coche de María Aparece y Huey Negó, en junio de 2006, obligó a Negó a escuchar mientras Johnson agredía y se burlaba de Aparece, y luego les disparó a ambos en una zona boscosa por unas monedas. Johnson lideró una banda que robó y mató a 5 personas en 25 días en el condado de Harris, Texas. Arrestado poco después, su juicio en 2007 reveló un pasado problemático, abusos, bajo coeficiente intelectual, acusaciones de esquizofrenia, pero la brutalidad prevaleció. Condenado a muerte en junio de 2007, lloró mirando a su familia, luego se dio la vuelta y arrojó una silla, sembrando el pánico en la sala del tribunal, con familiares desplomándose. Las apelaciones se prolongaron eternamente, y la ejecución se retrasó 2 veces en 2019. En un caso, fue apenas unos días antes de la ejecución, y el motivo esgrimido fueron las investigaciones por discapacidad intelectual. Finalmente, los tribunales confirmaron la sentencia, rechazando las reclamaciones por discapacidad a pesar de los argumentos de daño cerebral. Johnson permanece en el corredor de la muerte de Texas. Su momento de ira demuestra que incluso los asesinos temen el final. Resulta oscuramente irónico que él pensara que los programas sobre crímenes enseñaban a encubrir cosas, pero la evidencia lo delató. Número 8. Wade Wilson. El 27 de agosto de 2024, el juez Nicholas Thompson dictó 2 sentencias de muerte contra Wade Wilson en un tribunal abarrotado del condado de Lee, calificando sus asesinatos de atroces y crueles. Sin embargo, el asesino, con sus numerosos tatuajes, permaneció allí impasible, con una amplia sonrisa siempre presente, aunque sin proyectar gran cosa, mientras las familias vitoreaban y se abrazaban aliviadas. Esa inquietante mirada vacía explotó en TikTok y redes sociales, convirtiendo al hombre de 30 años en una sensación viral de la noche a la mañana, con sus tatuajes de esvásticas, puntadas al estilo del Joker, y su tinta «Criado para la guerra», generando escalofriantes cartas de admiradoras y millones de visualizaciones que debatían su comportamiento despiadado. El juicio de junio de 2024 había sido un auténtico circo. Wilson,
condenado el 12 de junio por 2 asesinatos en primer grado, además de robo, agresión y hurto, interrumpió el proceso con murmullos y extrañas señales con las manos, mientras su defensa insistía en el abuso infantil, la drogadicción y las tomografías cerebrales que mostraban problemas de impulso. Los fiscales desmintieron esa idea, repitiendo sus confesiones y fanfarroneando. La recomendación del jurado del 25 de junio puso a prueba la controvertida ley de Florida de 2023 que permite veredictos no unánimes 9-3 para el asesinato de Christine Melton, 10-2 para el de Diane Roos, uno de los primeros casos importantes bajo las nuevas normas, que solo requiere 8-12. Las familias de las víctimas se desmoronaron. El padre de Ruiz juró que presenciaría la ejecución. Los familiares de Melton llamaron a Wilson un monstruo que robó vidas felices. Wilson no ofreció nada, ni disculpas, ni arrebatos, solo una indiferencia escalofriante que enfureció a todos. Las apelaciones se intensificaron rápidamente. Automáticamente a la Corte Suprema de Florida, con nuevos abogados presentando el escrito inicial el 2 de mayo de 2025, impugnando la ley del jurado retroactivo y más. Una audiencia el 6 de enero de 2025 dio inicio al proceso en Fort Myers, y las transcripciones se completaron rápidamente. A mediados de 2025, Wilson pasó brevemente por el correccional de Suwannee antes de aterrizar definitivamente en el corredor de la muerte en el Instituto Correccional de la Unión en Rayford en agosto de 2025, acumulando informes disciplinarios en el camino. Los crímenes detrás de todo esto lo golpearon como una pesadilla el 7 de octubre de 2019. Wilson, un adicto de 25 años con antecedentes por robo y hurto de armas de fuego, conoció a Christine Melton, de 35 años, en un bar de Cape Coral la noche anterior. Se fue a casa con ella, la estranguló mientras dormía y le robó el auto. Horas después, vio a Diane Ruiz, de 43 años, caminando hacia el trabajo. La engañó fingiendo preguntar direcciones. La estranguló también y luego la atropelló repetidamente hasta que su cuerpo quedó destrozado hasta quedar irreconocible. La policía lo llamó espagueti. La abandonó en el bosque, siguió de fiesta e incluso presumió con su padre biológico, Steven Testaseca, en llamadas telefónicas, quien lo entregó a la policía horrorizado. Wilson les dijo a los detectives que lo haría de nuevo, sin un motivo real, solo la emoción y la oportunidad en un ataque de furia impulsado por las drogas. En cuanto a su aspecto extraño, tatuó esos símbolos de odio y diseños de terror mientras esperaba el juicio, transformando su apariencia en algo sacado directamente de un cómic de villanos. Número 7. Markeith Lloyd. El 9 de enero de 2017, un fugitivo que mató a tiros a su exnovia embarazada, Sade Dixon, desató una cacería humana que terminó en tragedia. Lloyd, entonces de 41 años, entró tranquilamente en un Walmart de Orlando, donde la teniente Deborah Clayton lo vio e intentó detener al asesino buscado. Le disparó 4 veces en el estacionamiento, acabando con la vida de una agente dedicada. 9 días después, el equipo SWAT lo acorraló. Las cámaras infrarrojas lo captaron saliendo a gatas para entregarse, pero salió con graves heridas faciales que alimentaron los rumores de venganza policial. En el tribunal, Lloyd perdió el ojo izquierdo y convirtió el proceso en un caos, insultó al juez, hizo berrinches y fue expulsado varias veces. Alegó defensa propia, diciendo que se puso en modo de defensa cuando fue atacado, pero el jurado lo vio. Fue condenado en 2019 por el asesinato de Dixon y recibió cadena perpetua. Luego, en noviembre de 2021, el caso de Clayton recibió una recomendación unánime de pena de muerte en diciembre de 2021. La jueza Leticia Márquez lo condenó a muerte en marzo de 2022. Lloyd despotricó sobre haber sido incriminado, pero las apelaciones fracasaron. La Corte Suprema de Florida lo confirmó en 2023. Denegó una nueva audiencia en 2024 y él presentó una petición a la Corte Suprema de los Estados Unidos en 2024 sin éxito. A principios de 2026, Lloyd se encuentra en el corredor de la muerte en la institución correccional Union, todavía luchando, pero con aspecto de culpable. Sus arrebatos eran casi cómicos por su futilidad, como pensar que gritar influiría en un jurado repleto de pruebas en su contra.
Este caso destrozó familias y un departamento de policía, demostrando que la ira de un hombre puede destruir muchísimo. Número 6. Aileen Wuornos. Aileen Wuornos suele ser recordada como una figura trágica, pero su historia es mucho más compleja y perturbadora. Su juventud estuvo llena de abuso, abandono e inestabilidad. Embarazada en la adolescencia y después de sobrevivir vendiendo su cuerpo por dinero en las carreteras de Florida, Wuornos desarrolló una profunda ira y desconfianza hacia los hombres. Esa ira, eventualmente, se volvería mortal. Entre 1989 y 1990, Wuornos asesinó al menos a 7 hombres. Se presentó ante sus víctimas, haciéndose pasar por una mujer desamparada, ganándose la compasión de sus víctimas antes de asesinarlas y robarles sus pertenencias. Al principio, alegó defensa propia, alegando agresión por parte de sus víctimas. Sin embargo, las pruebas revelaron una historia muy diferente. Varios hombres recibieron múltiples disparos, algunos por la espalda, y uno fue ejecutado a quemarropa tras quedar incapacitado. No se trató de actos de pánico, sino de asesinatos repetidos e intencionados. Wuornos fue arrestada en enero de 1990, y uno después de que su pareja, Tyria Moore, cooperara con la policía. A principios de la década de 1990, se produjeron múltiples juicios, cada uno de los cuales culminó con una sentencia de muerte. En los tribunales, Wuornos se hizo famosa por sus arrebatos emocionales, profiriendo insultos y maldiciones a jueces, fiscales y jurados. Las apelaciones llegaron hasta la Corte Suprema de Estados Unidos, pero ninguna prosperó. Para 2002, Wuornos dejó de luchar contra su sentencia, declaró abiertamente que quería acabar con todo. El 9 de octubre de 2002, fue ejecutada mediante inyección letal en la prisión estatal de Florida. Su última declaración fue extraña y desconectada de la realidad, reflejo de una mente profundamente perturbada. Aunque su historia de vida inspiró posteriormente la película Monster, es importante no ocultar la verdad. Wuornos no fue simplemente una víctima de las circunstancias, fue una asesina en serie que recurrió repetidamente a la violencia. Su pasado explica su rabia, pero no borra las 7 vidas que acabó con ella. Número 5. Tyrone Johnson. Una discusión absurda por canales de televisión en octubre de 2018 se tornó mortal cuando Tyrone Johnson disparó 2 veces a su novia Stephanie Willis durante una llamada con su padre. Su padre escuchó los disparos por teléfono, lo que lo convirtió en un testigo clave en este caso. Se cree que la culpa por el suicidio del propio hijo de Johnson impulsó la discusión. Desafortunadamente, no se detuvo con su novia. Después, buscó a Ricky, de 10 años, escondido debajo de la cama, disparándole a pesar de las acusaciones de fuego cruzado. Las pruebas, casquillos, sangre, agujeros en la pared, demostraron que fue una cacería a sangre fría. Johnson sollozó ante la policía, alegando que había sido atacado. Luego, en noviembre de 2021, recibió un juicio rápido y fue condenado en primer grado para Ricky y en segundo para Stephanie. Al ver que no tenía escapatoria, se declaró inocente, pero arrepentido, alegando no tener malas intenciones. El juez lo calificó de atroz y cruel. El jurado decidió unánimemente la pena de muerte por el asesinato de Ricky en diciembre de 2022. El juez la impuso. Johnson lloró desconsoladamente. La Corte Suprema de Florida confirmó su decisión en 2024 después de apelaciones sobre evidencia y sesgo. A continuación, se presenta una versión reescrita y optimizada para YouTube de cada entrada. Cada una está diseñada para sonar como una persona narrando una historia cautivadora pero clara, con fluidez, lenguaje sencillo e información seria presentada de forma dramática pero controlada. Se han restringido los detalles gráficos, manteniendo intacta la gravedad de cada crimen. Número 4. Frazier Glenn Cross. El 13 de abril de 2014, Frazier Glenn Cross, un ex líder del Ku Klux Klan de 74 años de Missouri, decidió que el odio sería su última misión. Armado con una escopeta y décadas de ideología extremista, condujo hasta Overland Park, Kansas, con un objetivo claro: resucitar a los judíos. Lo que siguió no solo fue una tragedia, sino una cruel lección de cómo el odio ciego a menudo destruye vidas sin siquiera comprender a su propio objetivo.
Cross llegó primero al centro comunitario judío, donde las familias simplemente disfrutaban de sus actividades. En el estacionamiento, abrió fuego y mató al doctor William Corporon, un médico de 69 años, y a su nieto de 14, Riyad Underwood, quienes asistían a una audición de canto. Desde allí, Cross condujo hasta Village Shalom, una comunidad de jubilados cercana, donde disparó y mató a Terry Lamano, una mujer de 53 años que visitaba a su madre. En un giro amargo y casi increíble, ninguna de las víctimas era judía. Su violenta obsesión falló por completo, dejando a familias cristianas inocentes destrozadas. Cross se entregó horas después cerca de una escuela, gritando consignas nazis e insultos racistas mientras la policía se lo llevaba. Su juicio de 2015 se volvió rápidamente caótico cuando insistió en representarse a sí mismo. Utilizó la sala del tribunal no para defender sus acciones, sino para promover sus odiosas creencias. No mostró remordimiento alguno, e incluso afirmó que solo lamentaba que sus víctimas no fueran judías, calificando los asesinatos de justos según su propia lógica retorcida. El jurado no dudó en actuar. En agosto de 2015, Cross fue declarado culpable de asesinato capital y condenado a muerte ese mismo noviembre. Incluso entonces gritó amenazas y delirios mientras los guardias lo retiraban. Las apelaciones se prolongaron, pero el Estado nunca llevó a cabo la ejecución. Cross murió de causas naturales en prisión en mayo de 2021. Su muerte cerró el capítulo legal, pero el caso sigue siendo un sombrío recordatorio de lo peligroso que puede ser el odio extremista cuando crece sin control, y de cómo gente inocente a menudo paga el precio del veneno de otros. Número 3. Michael Brady. Michael Brady ya cumplía condena por dispararle a un policía estatal de Carolina del Norte cuando decidió que la prisión misma se convertiría en su próxima escena del crimen. El 12 de octubre de 2017, en la institución correccional Pasquotank, Brady orquestó lo que se convertiría en el intento de fuga de prisión más mortífero en la historia del Estado y uno de los casos más perturbadores de violencia calculada tras las rejas. Trabajar en la planta de costura de la prisión le dio a Brady acceso a herramientas que la mayoría de los reclusos jamás tocaban. Con martillos y tijeras, se armó a sí mismo y a otros 3 reclusos, planeando cuidadosamente el ataque. Las imágenes de vigilancia mostraron posteriormente cómo el grupo seguía al personal de la prisión, esperando el momento oportuno. Al principio, fue rápido, brutal y completamente intencional. 4 empleados fueron eliminados: la supervisora Veronica Darden, los funcionarios penitenciarios Wendy Shannon y Justin Smith, y el trabajador de mantenimiento Geoffrey Howe. Se prendieron fuegos para crear confusión, y los reclusos intentaron escapar por encima de la cerca de alambre de púas. La fuga fracasó, pero el daño ya estaba hecho. Brady resultó herido durante el intento, y posteriormente alegó que el sistema lo había llevado demasiado lejos. Durante su juicio en 2019, la fiscalía lo presentó como el líder del ataque, el hombre que dio la señal y decidió que la libertad valía más que la vida humana. Brady no lo negó. Declaró con serenidad que cometer tal violencia lo liberó de la presión, una declaración que dejó atónitos a los presentes. El jurado no deliberó mucho. Brady fue declarado culpable de 4 cargos de asesinato en primer grado y condenado a muerte por unanimidad. Por motivos de seguridad, fue trasladado a una prisión federal de máxima seguridad, aunque sigue bajo la pena de muerte de Carolina del Norte. En 2026, seguía esperando en el corredor de la muerte, retrasado por la larga pausa estatal en las ejecuciones. El caso expuso graves fallos de seguridad penitenciaria, pero también reveló algo más crudo. Brady creía que las cámaras no grabarían sus acciones, en cambio, lo captaron todo. Número 2. Martes Abram. Martes Abram era un empleado de Walmart de 20 años cuya ira no se apagó al ser suspendido. Al contrario, se agudizó y se concentró. Tras amenazar a un compañero, Abram fue despedido. En lugar de marcharse, planeó cuidadosamente su regreso, convirtiendo una disputa laboral en una venganza mortal. El 30 de julio de 2019, Abram regresó armado. Atacó a los gerentes Anthony Brown y Brandon Gales, matándolos dentro de la tienda.
Luego intentó provocar incendios para distraer a los rescatistas y huyó del lugar, disparando a un policía durante su huida. El agente sobrevivió gracias al equipo de protección. Abraham fue arrestado poco después, y los investigadores rápidamente se dieron cuenta de lo deliberado del ataque. Había alquilado un coche, trasladado armas e incluso había tomado notas describiendo sus acciones. En el juicio de diciembre de 2022, el jurado vio las imágenes de vigilancia del tiroteo. Abraham admitió haber cometido los hechos, pero alegó miedo y confusión, afirmando que no recordaba detalles clave. El jurado necesitó menos de una hora para declararlo culpable de 2 cargos de asesinato capital e intento de asesinato. Fue condenado a muerte por unanimidad. Las apelaciones argumentaron que algunas pruebas influyeron injustamente en el jurado, pero la Corte Suprema de Mississippi rechazó esas afirmaciones en 2025. A principios de 2026, Abraham estaba en el corredor de la muerte en la prisión de Parchman, con su camino legal casi agotado. Número 1. Steven Lorenzo. 2 hombres, engañados en un bar gay de Tampa en diciembre de 2003, fueron drogados, torturados en video por una enfermiza fantasía de maestro, y luego murieron cuando uno de ellos gritó demasiado. Lorenzo y su cómplice Scott Schweikert decidieron no dejar testigos. Sus cuerpos fueron desmembrados, abandonados, y uno nunca fue encontrado por completo. Por estos delitos, Lorenzo recibió 200 años de prisión federal en 2006 por drogar a 9 hombres, mientras que Schweikert delató en 2016 un trato que lo salvó de la silla eléctrica, por lo que recibió una vida a cambio. Lorenzo, representándose a sí mismo durante años, se declaró culpable en 2022 y luego suplicó la pena capital, afirmando que a su edad, el corredor de la muerte era cómodo. Creía que en un plazo de 10 a 15 años, recibiría la eutanasia para reencarnar en un nuevo cuerpo. La madre de la víctima criticó su cara repugnante y deseó que lo cortaran en pedazos como él le hizo a su hijo. El juez Sabella, furioso por la falta de remordimiento que mostró este asesino despiadado, lo condenó a muerte el 24 de febrero de 2023, ignorando su deseo. La Corte Suprema de Florida confirmó la sentencia en junio de 2025. A finales de 2025, Lorenzo retiró las apelaciones tras el fallo de competencia, lo que allanó el camino para su posible ejecución en 2026. Él está presionando para que así sea. Su charla sobre la reencarnación fue extrañamente divertida en su delirio, pero escalofriante en general.